Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les voy a enseñar cómo poner subtítulos a nuestro video en YouTube y cómo traducirlo en varios idiomas en PC. Para ello lo primero que vamos a hacer es ir al canal, darle clic en el icono del canal y darle a YouTube Studio la versión beta. Entonces esperamos a que cargue, tarda un par de segundos, es normal. Ok, perfecto. Entonces como ya estamos acá, le damos clic donde dice video y vamos al final y le damos a la versión clásica y le damos a omitir. Esperamos que cargue. Ok, acá lo que vamos a buscar el video el cual queremos ponerle subtítulo. Puede ser cualquiera de esos. Yo voy a elegir este. Cómo pasar WhatsApp de un teléfono a otro. Como ven, tienen subtítulos generados automáticamente que lo genera YouTube. Entonces yo lo que voy ahora es a editar eso. ¿Por qué lo voy a editar? Bueno, porque si tú no pronuncias una palabra correctamente, YouTube la malinterpreta o la pone como no es. Por eso ya la voy a editar y a corregir los errores que se hayan cometido, ya sea por una mala pronunciación, ya sea por la razón que sea, que no se haya escuchado bien. Lo corregimos para asegurarnos que el primer subtítulo esté perfectamente para luego traducir todo lo demás. Como ven, acá lo estoy traduciendo, corrijo eso y voy revisando. Lo mejor es que revise la frase completa, o sea, no de que palabrita por palabrita, sino una frase completa hasta donde hay un punto o una coma. Que lo revise si está mal escrito, si no es lo que tú quieres decir, pues los arreglamos. Entonces, como ven, puse la cámara rápida para no hacer el video tan largo. Mientras voy corrigiendo cada detalle del video, asegurarme que esté la palabra bien escrita, le voy a comentar toda la ventaja que tienen de ponerle subtítulo a su video. La ventaja número uno es que si tú pones subtítulo en español a tu video, podemos llegar a una comunidad que es la comunidad sorda. Si una de esas personas está viendo un video y también tiene los subtítulos, puede entender mejor la información y tendrá suscriptores más fieles. La otra razón es que si tú vas en un autobús o está en un lugar donde hay mucha bulla y quiere ver tu video, tú activas los subtítulos para aún poder ver y la información te va a llegar igual. También vas a tener suscriptores más fieles. La otra razón es que lo vamos a traducir en varios idiomas. Aquí también hay muchas ventajas. La ventaja de eso es que aunque una persona no hable nuestro idioma, si encuentra un video que le gusta, que realmente le resuelve el problema por el cual quiere, por el cual buscó ese video, y aunque no esté en su idioma natal, si tiene los subtítulos en su idioma natal, o sea que puede entender perfectamente de lo que se está hablando en el video, más los pasos que tú le vas explicando en la pantalla, pues también va a tener suscriptores de otro país y eso es muy importante para ti, porque por ejemplo, si tú tienes un canal de YouTube y tus videos se ven en varios países que hablen diferentes idiomas, pues tu canal será más amplio para YouTube, para los comerciales, para todo lo que agreguen a tu video, será mucho mejor para ti. Hay muchas más ventajas. Ok, continuando con el video, entonces, por ejemplo, se le voy a narrar una anécdota. Yo un día estaba buscando un video de cómo eliminar la protección de una cuenta de Google de un teléfono que yo estaba eliminando, que me llegó ese tipo de trabajo. Entonces yo estaba buscando video, pero no encontraba video en español. El único video que tenía especificado la marca y el modelo del teléfono que yo tenía era un video en inglés, pero o sea, yo sé inglés por un poco, no tanto, entonces no entendía bien el video. El fin es que al final yo tuve que poner el teléfono en inglés también y hacer todos los pasos que iba viendo que el chamaco del video estaba haciendo para poder hacerlo y lo logré. Entonces ese video no tenía subtítulos.
Por eso a mí me surgió la idea de ponerle subtítulo a mi video, porque si tuviera los subtítulos en español, aunque el video estuviera en inglés, yo lo hubiese entendido más fácilmente. Eso es de mucha utilidad. También es importante que ustedes revisen las estadísticas de cuáles países se está viendo tu video y en cuáles idiomas para saber a cuál idioma lo van a traducir. Otra forma también es que tienen que investigar cuáles son los países de donde YouTube te paga más por la visita. Por ejemplo, si tú investigaste como yo hice, me di cuenta que en España, en Francia, en Estados Unidos, las visitas de YouTube la paga más cara que en Centroamérica y el Caribe, pues entonces es mucho más favorable que consiga suscriptores también de ese lugar, aunque debe tener de todo el mundo, pero también debe concentrarte en ese mercado. Si tu canal no tiene suscriptores de ahí, debe buscar la forma de llegar a ese mercado. Como te acabo de decir, pagan más. Entonces, eso es muy importante. Por eso, estos videos, aparte de yo lo estoy haciendo en español, también lo voy a traducir en inglés y en francés. Pero también, aparte de eso, les voy a mostrar más adelante las estadísticas de mi canal, de todos los países que se está viendo mi video. También yo le voy a poner subtítulos en esos videos, y en mi próximo video también les voy a hablar de las transcripciones. Las transcripciones es cuando tú configuras tus videos de una forma que si alguien escribe el título de tu video en otro idioma desde otro país, también lo vas a enviar a tu video y va a posicionar en otro idioma o en otro país también tu video en YouTube, y eso es muy importante. Otro punto también que le quería mostrar es que, por ejemplo, si ustedes van a comentar un canal que está en un idioma que no es su idioma natal, pues usen el traductor de Google y traduzcan el comentario que van a poner y pónganlo en su propio comentario. Así va a ser más fácil que ustedes interactúen con otro tipo de público de otros idiomas, aunque ustedes no dominen ese idioma. Eso es muy importante porque, o sea, la mayoría de los youtubers tienen que responder a sus comentarios, las preguntas, inquietudes que tenga la comunidad, tienen que responderlas. Y si te hacen una pregunta en otro idioma, pues esa es una forma correcta de hacerlo. Eso es muy importante, yo también lo hago, se los recomiendo que lo hagan. Ok amigos, continuando con el video, como ustedes ven, ya cargó el idioma que yo revisé y que corregí. Ahora les voy a mostrar algo para que vean de qué le estaba hablando. Ahora yo voy a traducir el video a varios idiomas y aquí les voy a mostrar específicamente cuáles son los idiomas a los que yo quiero traducir. Voy aquí de nuevo a YouTube Studio. Perfecto. Entonces, acá le doy a Analytics. Vamos a ver las estadísticas para que vean a dónde llega. Participación, público. Vamos a darle clic donde dice público para que vean los países. Acá al final, exacto, aquí lo tenemos. Damos clic en ver más. Ok, aquí tenemos las estadísticas. Vamos a darle a un gráfico de barra para entenderlo mejor. Ok, entonces, como ven acá, perfecto. Acá yo tengo países que es Indonesia, España, Argentina, Perú, Brasil, Vietnam, Colombia, Ecuador, Panamá. Entonces, de esos países que no hablan español, yo también lo voy a traducir a esos idiomas para que ya lo están viendo, pero para que les llegue mejor. Y también lo voy a traducir el inglés y en francés, que porque me interesan esos dos mercados. Entonces les voy a explicar ahora cómo se hace. Es muy sencillo y mucho más fácil. Le damos a agregar un nuevo subtítulo, seleccionamos el idioma que queremos o lo escribimos en la barra de búsqueda si no aparece ahí. Yo voy a seleccionar inglés, que es el primero que quiero hacer. Le doy a crear subtítulos nuevos. Acá como ven tengo los subtítulos, acá que ya yo lo corregí, está todo correcto. Por eso había que hacer eso primero antes de hacerlo. Como no se pueden traducir los subtítulos automáticos, le doy clic en traducir automáticamente. Y como ven, YouTube ya tradujo todos los subtítulos
al idioma inglés. Como le dije, por eso había que corregirlo primero, porque si el primer subtítulo está mal, o la traducción va a salir mal también. Por eso es bueno hacer el paso que yo hice ahorita, aunque me tome un poquito de tiempo, pero es muy importante. Y le damos a publicar. Ok, acá abajo dice que está publicando el idioma inglés, que le dé clic para actualizar. Espera un par de segundos y le damos. Ahora vamos a seleccionar otro idioma que yo quiero traducir también, francés, de Francia. Como le dije, me interesan esos dos mercados, por eso quiero traducir mi video en esos lugares para que las personas de ese país que quieran ver mi video lo puedan entender más fácilmente. Hago el mismo paso, le doy a traducir, traducir automáticamente. Ahí está traducido al francés. Todos los subtítulos que yo corregí están traducidos al francés. Y le doy a publicar. Como ven, es bien sencillo. Lo único que es un poquito más tedioso es donde tienen que revisar todo el texto del video y corregirlo. Acá también, míralo acá, dice que en Indonesia se ven mis videos. Pues vamos a traducirlo al idioma de Indonesia para que también le llegue mejor. Indonesio se llama el idioma. Entonces, vamos a hacer el mismo paso otra vez. Selecciono el idioma, crear nuevo subtítulo. Espero que cargue. Como ven, acá igual traducir automáticamente. Y ahí está traducido en indonesio. Eso significa que cuando una persona de ese país esté viendo mi video, también va a tener subtítulo en su propio idioma y va a entender mejor. Acá reviso la estadística de nuevo para ver en qué idioma más puedo hacerlo. Aquí tenemos en Brasil, recuerdan en Brasil se habla portugués, también tengo que traducirlo a portugués para que las personas de Brasil cuando vean mis videos lo entiendan perfectamente y así tener suscriptores más fieles, porque así les voy a explicar algo que a ellos les guste, les voy a resolver algún problema que tengan de informática, pero lo estoy haciendo en su idioma natal, o sea, va a ser mucho más fácil para ellos y me van a seguir mucho mejor. Como ven, aquí está traducido en portugués. Acá, ¿ven? Le doy a publicar. Como ven, es súper sencillo, no van a tomar mucho tiempo y los resultados van a ser muchos mejores. Al final del video vamos a ver otro idioma. Aquí veo en Vietnam también saben mi video, entonces también tenemos que traducirlo a ese idioma para que a esas personas les llegue mi video mejor, lo entiendan mejor. Exacto, vietnamita. Entonces hacemos el mismo paso varias veces, nada más tenemos que cambiar el idioma. De esta forma les aseguro que vamos a crecer un poco más en YouTube, un poquito más rápido de como lo estábamos haciendo, porque vamos a tener un mercado más amplio. Como ven, está traducido y publicar. Perfecto. Okay. Acá acabo de traducir mis videos que se llama cómo pasar WhatsApp de un teléfono a otro sin perder datos 2019, como a 7 idiomas diferentes, que van a poder verlo muchas más personas de las que lo veían antes. Ahora yo les voy a mostrar si realmente esto funciona o no. Ok amigos, continuando con el video, ahora les voy a mostrar cómo quedó el trabajo. Voy al video que acabo de traducir y como ven debajo aparecen los subtítulos del video en español. Miren qué chévere, ahí dice abajo todo lo mismo que yo estoy hablando, también lo dice debajo, bien chévere. Acá les voy a mostrar cómo cambiarlo. Si le damos clic acá a la engranaje de configuración, le damos clic a subtítulos, podemos elegir los diferentes idiomas que yo traduje. Si yo por ejemplo elijo el inglés, como ven, ahí salen los subtítulos en inglés. Eso es para una persona que habla inglés. Como ven, a medida que yo lo ruedo va saliendo la voz mía en español, pero los subtítulos salen en inglés. Si yo lo cambio al francés, también igual sale la voz mía. Ok amigos, ahora les voy a mostrar los resultados de si realmente lo ven los subtítulos o no. Hace menos de una semana que yo decidí hacer esto. Entonces acá les voy a mostrar. Vamos de nuevo a las estadísticas.
Vamos a buscar donde estén los subtítulos. Ahí están los países debajo. Acá abajo están los subtítulos, le damos a ver más. Acá yo le voy a decir si realmente la gente ve los videos con subtítulos o no. Que usted se va a dar cuenta si vale la pena o no hacer el trabajo que yo acabo de hacer. Le damos aquí a código de barra para interpretarlo mejor. Como ven, mucha gente lo vieron sin subtítulos, pero 174 lo vieron con subtítulos en español, 88 lo vieron en español, 29 lo vieron en inglés, 10 en portugués. Como ven, sí funciona. El resultado es inmediato. Está hablando que de 4 o 5 días que yo cambié los subtítulos a algunos de mis videos, ya estoy viendo los resultados. Miren acá en los demás países, también en Vietnam, en Indonesia, en Brasil, usan los subtítulos realmente como le acabo de decir. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, compártelo, deja tu comentario, cualquier duda, pregunta o sugerencia. Y si te gustaría que yo haga algún video específico, déjame en los comentarios.